Pues a ver, como mucha gente sabe, en estos momentos yo tengo 50 años. Ahorita hace un par de meses, si no es un poquito más, llegué al medio siglo y, y se supone que bajo unos estatutos, como unas formas de normas implícitas dentro del ámbito del contrato social, debo asumir un comportamiento de hombre maduro, de hombre adulto, bajo unos conceptos de madurez y de adultez que efectivamente están permeados como por una visión de un sujeto civilizado, tal vez burgués, y permeado obviamente por una tradición cristiana sobre el tema de la pureza, de la santidad o de la rectitud, como tratando de evitar, así sea uno pagano, de llevar una vida lejos de toda forma de pecado. A pesar de la edad, a pesar de esta cronología que he venido cargando, aunque por ahí creo que era Galileo el que decía que los años que tengo son los años que me quedan, eso quiere decir que no tengo 50, sino que he pasado por los 50, pero lo que me quede, lo que ya va apuntando a cierta longevidad o a situaciones contingentes. Puede ocurrir incluso que yo termine este video, salga al jardín y me atropelle una planadora. Uno nunca sabe. Pero entonces la cuestión que he notado yo es que dentro de esas normas sociales, una de las cosas por las que más me han regañado ha sido por el uso de ciertos adjetivos de alto impacto, sobre todo porque parten de la noción, también es muy frecuente esa noción, de que si yo, por ejemplo, hice estudios filosóficos y tengo incluso un doctorado en filosofía, me debería expresar de una determinada forma. Parece ser que hay gente que cree que la filosofía como práctica tiene, por lo tanto, una especie de requisito, de reglas, de manual de instrucciones para hablar, para escribir, para decir las cosas o desarrollar las reflexiones, siguiendo precisamente como esos parámetros alrededor de la lengua. Entonces, la verdad no conozco ese manual. Pues hay gente que lo dice y yo me quedo preguntando quién lo dijo, desde dónde lo dijo y bajo qué tipo de condiciones. Ya si esperan que uno se exprese de una manera muy hegeliana, pues en ese caso yo recomiendo que lean a Hegel y traten de divertirse con Hegel. No lo voy a hacer yo, pues además porque Hegel no es que sea un filósofo de mi preferencia, eh, que lo he tenido que leer en gran medida para entender precisamente lo que ha sido las reflexiones, los planteamientos y las investigaciones críticas por parte de Carlos Marx. Entonces se vuelve como en una especie de tránsito para abordar a otro autor que sí me ha venido interesando. No obstante, no vayan a decir ahora que soy marxista o petrista o quién sabe qué tipo de huevonada, sino porque es que uno se mete a estudiar estas cosas y tiene que leer un poquito de todo y hay autores, como en el caso de Marx, que uno encuentra unos elementos críticos, sobre todo para hablar en clave filosófica y obviamente en clave histórica. Pero noten ustedes que yo, o mejor dicho, yo noto que mi vida básicamente se compone de dos situaciones muy específicas. Cuando me levanto, si no es que ya me regañaron, me van a regañar. Ya en el día de hoy no he recibido ningún regaño porque me encuentro en la punta de una montaña, alejado completamente del medio urbano, sin ningún prójimo que esté alrededor mío. Entonces en estos momentos no tengo a nadie que me regañe. Hay como una economía del contrato social. Es una manera como de no ganarme la censura y las amonestaciones, es viviendo, pues, teniendo una vida en retiro, a la manera, pues, del planteamiento epicureísta. Pero la base de esta reflexión con la que yo arranco tiene, obvio, una relación muy estrecha con lo que ha sido el uso de los adjetivos de alto impacto. Otros lo podrán entender como las groserías, como las palabrotas
o las malas palabras, como dicen algunos. Noten ustedes que dicen malas palabras, el término mal como axioma, pues por su alto contenido axiológico, está estableciendo que hay algo maligno en el uso de ciertas palabras. Según San Agustín, a través de las palabras, nosotros ponemos sobre la superficie de los sentidos lo que son las apetencias del espíritu, de lo que uno tendría en el interior. Entonces, por eso hay gente que dice que por el uso de ciertos términos está muy sintomático, de alguna manera nos da como ciertos signos de cómo es la interioridad de esa persona. No voy a discutir, por lo tanto, que mi interioridad es una cloaca, que vendría a ser un pozo séptico o una inmundicia, pero que no es una inmundicia ajena al mundo, es una vaina que se va adquiriendo generalmente pues por esa interacción que uno tiene con el prójimo, por las mismas relaciones de poder, por lo que son como las mismas dinámicas sociales y que desde la psiquiatría, pues digo, dentro de la psicología o el psicoanálisis, se entendería también como ciertas formas de un mecanismo de defensa o ciertas formas de bloqueo, o también lo utilizo como una técnica de filtro social, es decir, que ya con esa forma de uno expresarse, establece también los tipos de vínculos que podrían ser también saludables. Yo no me aguantaría una persona puritana, moralista, que se dedique a pontificarme constantemente la vida, por lo que ahí estaríamos entrando en una relación de poder. Entonces se impone y por lo general uno tiende a obrar desde la resistencia. Pero esta dinámica básicamente nosotros la podemos entender desde una relación entre la lengua y el lenguaje. No hay que confundirlos. La gente por lo general tiende a generar ciertas confusiones cuando, por ejemplo, hoy en día se habla de lenguaje inclusivo, pero en el momento que se habla del lenguaje inclusivo y me lo tratan de imponer, ahí ya no hay lenguaje, ahí hay una lengua, hay digamos una situación que está más del contexto de la lengua. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros hablamos de la lengua, estamos hablando de un sistema o de un régimen de regulación en torno al lenguaje, en donde no solamente está la prohibición de utilizar ciertos términos, sino que uno también se ve obligado a emplear otros, que por ejemplo, cuando yo esté interactuando con una persona, y entonces yo le utilice un pronombre, los básicos que uno le enseñan en el colegio, ella o él, y esta persona me frena y me dice no es ella ni él, sino ella, tienes que referirte como ella, porque si no esa persona se ofende. Entonces no estamos ante el lenguaje, sino ante el régimen de la lengua, porque se está tratando de establecer precisamente una delimitación, hay por lo tanto una censura e incluso puede conllevar precisamente un rechazo. En cambio, cuando nosotros hablamos del lenguaje, el lenguaje se trata de una dinámica histórica. Y cuando yo hago referencia a lo histórico, estamos abarcando lo que son como múltiples factores, como el factor político, cultural, moral, estético, dentro de lo que son precisamente todo este tipo de componentes, que es incluso un factor que no es que uno lo adopte, sino que más bien lo adopta uno. De ahí el acento que yo tenga, la forma de expresarme, la manera como de utilizar el idioma, el español, no es semejante a como lo hacen los españoles de la península ibérica, a como lo hacen los mexicanos o a como lo hacen los argentinos, porque resulta que el medio, el entorno, bajo esta situación, históricamente hablando, me ha determinado una forma de hablar. Entonces, por lo tanto, como dice Wittgenstein, he sido domesticado por unos juegos de lenguaje. Entonces, a partir de ahí, volviendo precisamente como la cuestión sobre las palabrotas o los adjetivos de alto impacto, nosotros vamos encontrando que esas dinámicas no es que se definan bajo unas leyes de carácter universal.
Los términos, a ver, cuando ustedes, por ejemplo, cogen un diccionario y buscan el significado de un término, solamente encuentran lo que vendría a ser otra posibilidad, sea semántica o lingüística o filológica o cultural o epistemológica de concebir una noción a partir, por ejemplo, de un margen de carácter académico o institucional o de carácter oficial. Pero como sabemos, muchas veces vamos utilizando los términos bajo otro tipo de situaciones. Entonces, ahí es donde nosotros nos estamos metiendo con otra de las líneas dentro de la filosofía del lenguaje que se conoce como la pragmática. Según San Agustín, por ejemplo, él decía que las cosas se definen por el uso que hacemos de ellas. Es decir, pensemos, por ejemplo, en nuestro contexto en la palabra gonorrea. La palabra gonorrea, por ejemplo, se podría entender como un diagnóstico clínico. Si a uno le dicen tienes gonorrea, a entenderse también como una condición ontológica. Tú eres una gonorrea. Entonces noten ahí que hay como dos usos completamente diferentes que incluso podríamos decir el uso médico respecto al diagnóstico y lo que podríamos clasificar como un uso popular sobre algo que es muy normal dentro del ámbito del contexto pues folclórico popular, que son las expresiones clasificadas como expresiones soeces. De hecho, utilizar la palabra gonorrea tiene una connotación bastante interesante en ese mismo sentido cuando a alguien le dice que eres una gonorrea, porque se trata de una enfermedad pues venérea. Entonces tiene por lo tanto un tabú, tiene una connotación, se asocia por lo tanto con la lujuria, precisamente con las actividades sexuales, y como nosotros estamos tan determinados por una visión cristiana puritana, resulta que ese término va a tener una mayor densidad. No es lo mismo si yo llego y le digo a ustedes que no he podido subir videos porque se me alborotó la migraña, a decirles que no les puedo subir estos videos porque se me alborotó la gonorrea. Entonces, noten precisamente el contraste, la connotación tan fuerte que va teniendo el mismo término. Con esa línea, por ejemplo, nosotros dentro de este aspecto desde la semiología vamos encontrando que el lenguaje se trata precisamente de una cosa bastante difícil de determinar. Es como una especie de práctica, podríamos decir de pronto una entidad no fijada, que a partir de esas dinámicas culturales va teniendo toda una serie de variaciones. Entonces, por lo tanto, hay, digamos, ciertas perspectivas que sostienen que hay un aspecto sustancial o esencial a través del lenguaje. Ya lo vimos a través de San Agustín, poner en la superficie de los sentidos las apetencias del espíritu humano. Eso suena muy trascendental, suena muy profundo. Según San Isidoro de Sevilla, en cambio, va a sostener que para entender la esencia de las cosas tenemos que remitirnos a las palabras. De ahí que él escribiera dos libros bastante gordos, estamos hablando durante el periodo de la patrística, eso queda en el contexto pues medieval, en donde escribe precisamente estos dos libros, conocidos como las etimologías, porque para la perspectiva de San Isidoro de Sevilla, para entender precisamente esa sustancia, la esencia de las cosas, nos tenemos que remitir precisamente a las palabras. Obviamente, pues desde la perspectiva de los cínicos, tenemos esa otra postura, es decir, cuando uno coge, por ejemplo, las anécdotas de Diógenes Laercio en torno a Diógenes el Cínico, tenemos un debate en donde Diógenes y Platón están discutiendo y según Platón, las cosas, nosotros creamos, inventamos las cosas, es a partir de una idea que tenemos de ellas. Por lo tanto, las cosas vendrían a ser la representación de una idea de un objeto específico. Por ejemplo, tenemos el vaso. Bueno, esto es un termo, pero llamémoslo vaso. No hay ningún problema con eso desde el punto de vista de Wittgenstein. En adelante, esto es un vaso. Entonces, según Platón, antes de inventar este vaso, debimos haber tenido la idea del vaso
y se crea este vaso como una representación del vaso y por lo tanto esa idea del vaso la podríamos llamar la vaseidad del vaso. ¿Qué dice Diógenes el cínico? Pues yo veo un vaso, no su vaseidad. Y según la perspectiva del cínico, nosotros nombramos las cosas es porque las tenemos que nombrar de alguna manera. Es decir, es un hecho completamente arbitrario. No nos garantiza precisamente su propia sustancia. Entonces noten que, por ejemplo, desde lo que Deleuze ha llamado una filosofía de las superficies, en el lenguaje tampoco hay una garantía de algo profundo o de algo universal o de algo completamente objetivo. Las palabras, sea el significado que nosotros le demos, va a obedecer, digamos, como unas situaciones muy específicas a unos juegos donde incluso llegan a estar resemantizadas de otra forma. Entonces estamos hablando del fenómeno de la resemantización a la luz precisamente de esta línea de la pragmática. Ejemplos, ahorita les hablé de la palabra gonorrea. La palabra gonorrea ha sido resemantizada, se utiliza, obvio, como una manera de insultar, pero pensemos también en la palabra logos, el término griego que es resemantizado a la luz del cristianismo. Es decir, durante mucho tiempo dentro de la misma tradición helenística, el logos era como una entidad, era como una entelequia, era una práctica, se asocia con el pensamiento, se asocia con la palabra también, con el discurso. Lo que pasa es que muchas veces en griego una sola palabra puede tener múltiples significados y por eso desde la filosofía hay autores que prefieren no traducir eso, sino dejarlo quieto y pensarlo precisamente bajo lo que vendría a ser el contexto de la tradición helenística. Pero llega uno y coge el Evangelio de Juan y resulta que el logo se convierte en otra cosa. Ya no es una entidad, es alguien. Es decir, vendría a ser la palabra de Dios, vendría a ser Cristo. Entonces ahí tenemos una resemantización. O piensa en el esvástica dentro del contexto del nacionalsocialismo que proviene de la cultura hindú y que nuestro personaje, tan querido pues para los de la extrema derecha, por ejemplo, Adolfo Hitler, lo cogió, lo sacó precisamente de su contexto cultural, lo resemantiza y se convierte en el símbolo de los nazis. Y por eso hay gente, en eso me incluyo yo porque eso me ocurrió, que cuando viene una ocasión en un templo hindú, la representación de una divinidad hindú con la esvástica en la frente, yo creí que era una divinidad nazi, pero eso obedece precisamente a lo que es esa consecuencia de la resemantización y lo que tiene que ver precisamente con el mismo fenómeno de la tiranía de la palabra. Ahora, hay quienes creen que existe una idea universal, que los términos tienen una connotación esencial, eh, que decir, digamos, ciertas palabras tienen por lo tanto un alto riesgo y un alto impacto. Por eso hay quienes dicen que se toman muy en serio las palabras. Yo pues, después de este tipo de reflexiones, me cuesta trabajo tomarlo con seriedad. Y eso tiene que ver precisamente con los estatutos mismos de la verdad, el régimen de la verdad. Cuando, por ejemplo, tratamos de establecer trascendencia y sustancias a algo, al empleo de ciertos términos para que parezcan muy profundos, y es encontrar precisamente cómo en cada época esa noción misma de la verdad va a obedecer, digamos, a unas condiciones muy específicas. Es decir, por ejemplo, si uno coge la tradición helenística antigua, estamos ante la figura del oráculo. ¿Cómo se manifiesta la verdad en este caso? Primero, el oráculo, pongamos el caso del oráculo de Delfos, eso lo dice Heráclito en uno de sus aforismos, que el oráculo de Delfos no explica, no aclara absolutamente nada, sino que da indicaciones, nos indica. Entonces, por lo tanto, la relación entre la palabra respecto a lo que vendría a ser la figura del dios Apolo, cuando se nos manifiesta algo, no va a ser con claridad, sino que va a ser de manera encriptada. Por lo tanto, la verdad es algo que se oculta incluso cuando se manifiesta y ese ocultamiento le da precisamente como si fuera un trasfondo más profundo, más trascendental. Entonces, por lo tanto, la verdad es algo a lo que uno no puede acceder a la ligera, sino que tiene que descifrar.
Si lo vemos, por ejemplo, dentro del contexto de la Edad Media, tenemos el cuento de la revelación. La revelación es algo que se nos da a través de Cristo, que nos lo dice precisamente Dios, pues como en ese mismo punto, aunque con una misión muy específica, a diferencia de la tradición helenística, es que es una verdad que tiene que ser divulgada, que todos la tienen que conocer. Eso forma parte, digamos, de otra imagen que se nos da del Dios cristiano en el sentido, pues, de su misericordia, donde tiene las puertas abiertas para todo el mundo, no para un gueto o una secta específica sacerdotal con un trasfondo completamente aristocrático. Entonces, noten cómo cambian precisamente esas connotaciones y esa garantía. La primera como un asunto que se guarda con recelo, la segunda como una cosa en donde todos están invitados ante la mesa del Señor y en gran medida pues donde da garantías de la salvación del alma, donde uno incluso se siente obligado a encontrar esa verdad y obedecerla. De ahí, por ejemplo, una expresión que hemos oído muy frecuentemente en donde Cristo se define como la verdad. El diablo, el término griego diabolos, significa tergiversador. Entonces el diablo estaría en el lugar de la mentira. Y ya digamos como por otro lado, si lo pensamos desde el contexto de la modernidad y la razón con R mayúscula, noten que dentro de los juegos de lenguaje utilizamos mayúsculas y minúsculas para crear también los axiomas para que parezcan muy importantes. Tenemos lo que es el estatuto de la verdad, la razón, la ciencia, el saber, el conocimiento con C mayúscula, como si se tratara de un performance en el sentido de que yo hablo a la luz de la razón, soy guiado por la razón. Un ejemplo, cuando Kant dice que la mayoría de edad es una salida, pues que la ilustración es una salida de la minoría de edad, la mayoría de edad consiste en que nosotros debemos ser guiados por nuestro propio entendimiento. Eso no quiere decir que vamos a pensar como nos dé la gana de pensar, porque es que el entendimiento de Kant, es decir, la razón pura, no es algo que se relacione con la opinión, no es lo que yo pienso, no es lo que yo opino, lo que es muy común en estas berracas redes sociales, sino que el entendimiento es precisamente una entidad basado bajo unos principios a priori universales que yo debo encontrarlos a partir de mi ejercicio racional a través de toda una serie de investigaciones y acogerme a ellos, sea en un sentido epistemológico o en un sentido moral. Entonces no se trata de pensar lo que a uno le dé la gana, se trata de pensar según los estatutos de esa razón universal. Entonces hay por lo tanto un sometimiento. Por eso el hombre de la modernidad se define como el sujeto trascendental, sujeto como algo agarrado, como algo dominado precisamente por la razón, que seamos esclavos de la razón. Kant no lo dice así, pero es lo que nosotros podemos llegar a concluir en este ratico. Y si la objetividad y la verdad son como unos performance, son como unas formas de representación, esto también conlleva la otra pregunta filosófica de ¿y dónde queda la realidad? Si todo, digamos, está sometido por unos juegos de lenguaje. Eh, Roland Barthes escribe, por ejemplo, bueno, no escribe, dio una conferencia en el Colegio de Francia, no la tengo yo por aquí, creo que es el curso introductorio de semiología lingüística, pero en esta conferencia él nos habla de las tres fuerzas del lenguaje, es decir, en esa relación entre el lenguaje y la realidad, como él da cuenta precisamente que estamos sometidos también por unos juegos de lenguaje. Él habla de estas tres fuerzas. La primera de estas fuerzas él la llama la mátesis, la segunda vendría a ser la mímesis y la tercera vendría a ser la semiosis. ¿Cómo podemos nosotros entender la mátesis? La mátesis se entendería, digamos, como el ser o la realidad. Es como suena muy pues simplón, pero sí. De ahí que uno haga la pregunta, entonces, ¿qué vendría a ser la realidad? Desde la perspectiva de Roland Barthes, resulta que cuando nosotros decimos la realidad también nos estamos metiendo en un peo muy aguado, porque es que resulta que muchas veces decimos la verdad,
la realidad, el poder, simplemente como una economía de lenguaje. Más bien hablaríamos de realidades. Nuestro mundo está cargado de realidades, realidades económicas, sociales, políticas, morales, es decir, las encontramos por montón. Uno muchas veces reconoce un culto católico, es precisamente como por ciertos juegos de lenguaje y decimos, ah, son católicos, de ahí la condición de ser. De Roland Barthes, por ejemplo, parte de una noción que la realidad no se puede definir. Por eso hacerle una pregunta, sobre todo a alguien que se dedique a la filosofía, ¿qué es la realidad? El filósofo más bien va a buscar la puerta de salida y no volver a hablar con ese individuo. Entonces dice Roland Barthes, como nosotros no podemos hablar de la realidad y no la podemos definir, entonces nos toca representarla. Entonces ahí es donde entra la mímesis, la representación. ¿De qué forma elaboramos esa misma realidad a través de ciertos juegos de representación, donde participan los gestos, el performance, el tono de la voz, la mirada, pues son una cantidad de factores, el color, la luz, son representaciones de esa misma realidad. En fotografía se utiliza mucho. Hay gente que cree que cuando uno toma una foto está siendo fiel con una realidad. No, el sensor es un filtro de luz, la cámara hace filtros de luz, el ojo hace filtros de luz. Los colores que nosotros vemos simplemente son reflejos de la luz sobre los objetos que cuando pasa por este filtro los vemos de esa forma. Y cuando hacemos esos cambios dentro de una fotografía, en un proceso de revelado o en un proceso de edición, estamos haciendo por lo tanto un ejercicio de interpretación de esa realidad, pero partiendo de ciertas sensaciones por parte del fotógrafo. Entonces es el fotógrafo que está expresando algo a través de la fotografía y no es una realidad objetiva. Entonces, cuando nosotros estamos ante esa fuerza del lenguaje que es la mímesis, de entre las dinámicas de la representación, para que la representación se lleve a cabo, se usa la semiosis, que vendrían a ser los códigos, los signos y los símbolos para que esa realidad sea representada. Para yo parecer un obispo, me pondría una mitra, utilizaría un báculo, podría ir en una procesión haciendo este gesto, haciendo este símbolo. Entonces la gente creerá que soy un obispo y que por lo tanto soy católico. No es lo mismo, por ejemplo, dentro de los juegos de lenguaje, si yo me doy la bendición de esta manera, así me la doy de esta otra manera. Entonces algunos dirán, ay, el profe es católico, ay, qué bonito, yo quiero ir a misa con él, no veo la hora de que él nos hable del Evangelio. El problema es que yo tengo... eh, Ay, no, se me alborotó aquí el toc toc, qué pereza. Y que de repente, más adelante, a la vuelta de 8 días, me ven haciendo, en cambio, esto. Ustedes dirán, ay, el profe es satánico, quiero ir a un culto con él y sacrificar un becerro. Entonces son como todo ese tipo de elementos que giran en torno a lo que sería el juego mismo y las connotaciones. Utilizamos incluso las manos, gestos como por este estilo. No sé si me lo irá a censurar pues esta plataforma, pero es eso. Y ahí está, digamos, el otro factor, la censura. ¿A qué viene la condición misma de la censura? ¿Qué es lo que hace que un gesto o un término sea considerado como algo nocivo o como algo peligroso o como algo completamente escandaloso? Entonces, claro, acabo de hacer yo unos gestos y ustedes perfectamente podrían llegar a unas conclusiones. Esas conclusiones, por supuesto, también serían discutibles, porque entonces ahí es donde yo recuerdo una de las cosas que nos dice Wittgenstein, que dentro del ámbito del lenguaje como práctica, el lenguaje no comunica, porque el lenguaje es equívoco por excelencia. El escándalo frente a algo se podría considerar precisamente como el síntoma del equívoco mismo del lenguaje. Y el problema es que las redes sociales están llenas de equívocos, porque están llenas de códigos, están llenas de juegos de lenguajes, de símbolos, de cosas que no nos permite precisamente la comunicación. De ahí que uno también haría la pregunta, ¿es posible comunicarnos? ¿Es posible la comunicación? ¿Será que yo sí me estoy haciendo entender? Entonces, bueno,
Sobre todo porque también dentro de los otros pajazos que nos hemos echado, hablamos de que el pensamiento representa el lenguaje. ¿Y si el pensamiento es lenguaje? Si cuando creemos que estamos representando algo o diciendo algo, lo que decimos representa lo que nuestra interioridad está tratando de decir dentro de la línea agustiniana. Y si más bien el pensamiento mismo, el lenguaje. Cuando, por ejemplo, un estudiante llegue, me va a hacer un ensayo y me dice, profe, llevo 3 horas tratándolo de escribir, pero yo sé que tengo la idea, pero no se me ocurre cómo decirlo. Dentro, digamos, de esa línea agustiniana, yo diría, sigue buscando las palabras que representen esa interioridad de tu pensamiento. Pero entre la línea wittgensteiniana, pues yo perfectamente le podría decir, ay no, usted no tiene nada entonces, porque si no tiene ni quiere ideas, porque el lenguaje es pensamiento. Entonces, bueno, ahí tenemos nosotros el otro peo aguado. No niego que la noción que nos regaló Wittgenstein de entender el lenguaje como un sistema de adiestramiento me resulta bastante atractiva. Pensemos, por ejemplo, en el detalle de que yo estoy desarrollando este discurso utilizando el idioma español. Eso forma parte de un sistema de adiestramiento producto de un proceso de colonización. Ahorita me había dado la bendición, me había santiguado. Es producto de un proceso de evangelización. Incluso cuando me hago la señal de la cruz, por la señal de la cruz de mis enemigos, líbrame, Señor. Por lo general la hago cuando camino por una trocha oscura y escucho respiraciones jadeantes de un espectro que me está persiguiendo. Primero hago eso y luego saco mi machete y hago una representación de las letras de Octavio Mesa. Entonces, eh, eso quiere decir que nosotros estamos sometidos a un juego de simulacros. El puritanismo es una forma de simulacro. Note que cuando la gente habla con ciertos niveles de rectitud, asumen un gesto, un tono, una mirada, incluso tiene aires de aristocracia, así no tengan plata, pero ahí está. Por otro lado, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un adjetivo de alto impacto sea catalogado como una obscenidad o como una mala palabra? Básicamente, dentro de ese régimen de la moralidad, el contexto. Una palabra que le encanta a los historiadores. Hay que mirarlo según el contexto. ¿Por qué cuando un español me insulta diciéndome gilipollas, yo no me siento ofendido? Porque resulta que en mi contexto eso no es un adjetivo de alto impacto, no es una grosería, no es una palabrota. Y si yo llego y le digo a un español, tú eres una gonorrea, de pronto el español dirá, ve, ¿cómo lo supiste? Yo tenía eso guardado dentro de mis historiales médicos. Y yo, no me refiero al diagnóstico clínico, sino a la condición ontológica. ¿Se ofende? ¿No se ofende? Queda eso de tarea. Podríamos decir que para el próximo fin de semana los que viajen a España ensayen gritándole gonorrea pues a alguien de la península ibérica. Pero de todas maneras, como sabemos nosotros estamos ante los juegos del lenguaje y el régimen de la lengua. Muchas veces yo he notado que dentro del ámbito que hemos clasificado como las palabrotas, el uso de estos términos de alto impacto, de estos adjetivos de alto impacto, obedecen también como a un juego de transgresión. Obvio, estamos ante el régimen de la lengua y una forma de resistir, como lo explica también Roland Barthes, de resistir al régimen de la lengua es a través del lenguaje. Una forma de resistir a la literatura es a través de la literatura. Una forma de resistir al pensamiento filosófico es a través de la filosofía. Y una forma de resistir a las redes sociales es a través de las redes sociales. Hay quienes se alejan de las redes sociales, no tienen ni un solo perfil, es decir, incluso se creen, no sé, como sacerdotes de la vida por eso, y otros en cambio se infiltran y empiezan a hacer como cierto tipo de atentados. Eso, desde la perspectiva como lo explica Foucault en la hermenéutica del sujeto, es lo que llama el retiro in situ, es decir, es la vida retirada,
pero dentro del mismo sistema, para fastidiar al sistema dentro de lo que vendría a ser las dinámicas de la resistencia. Entonces, si nosotros vamos a hablar de las palabrotas como formas de transgresión, como formas de resistencia, eh, hay un libro que yo les recomiendo a ustedes que muestran precisamente esas formas de transgresión o de resistencia hacia el lenguaje, haciendo parodias precisamente del régimen de la lengua oficial. Es este libro, que está dentro de mis favoritos, pues que me encanta trabajar, que es este, de François Rabelais, el libro de Gargantúa y Pantagruel. En este libro, por ejemplo, hay un capítulo que es una maravilla, pues donde tenemos nosotros, por ejemplo, lo que podríamos denominar la alquimia de un pantagruelista. Cuando hacemos referencia al término pantagruelista, ha sido, digamos, como esas imágenes grotescas del universo rabeliano a través de estas dos narraciones, que coge, por ejemplo, y realiza toda una parodia de esa visión escolástica medieval. La escolástica partía de que hay una unidad en la diversidad y que esta unidad es Dios y la diversidad es el mundo, que la unidad Dios es la sustancia y la diversidad que es este mundo vendría a ser el accidente, pero para poder llegar a esa misma sustancia, a esa gran unidad, entonces tendríamos que observar de qué forma copula en el mundo de lo accidental, siguiendo precisamente los propósitos de la voluntad divina. Entonces, claro, obviamente yo estoy haciendo referencia pues en esta parte a un capítulo del libro de Gargantúa, que es el capítulo 13, ya lo voy encontrando, el capítulo que se titula en esta traducción tiene como capítulo de cómo Gran Gaznate, que es el padre de Gargantúa, conoció el maravilloso ingenio de Gargantúa por la invención del limpiaculos. Entonces, bueno, ahí ya uno va encontrando los adjetivos de alto impacto. La cuestión es que en la historia, como se nos va contando dentro de este capítulo, tenemos que Gran Gaznate regresa de una guerra a visitar a su hijo. Tengamos en cuenta, por ejemplo, otros detalles. Gran Gaznate es un rey, Gargantúa es un príncipe. Estamos hablando de la alta nobleza medieval. Y entonces luego de saludarse con su hijo, como dice, allí fue el alegrarse como tal padre podía hacerlo viendo un hijo tal que aquel, mientras lo besaba y abrazaba, le hacía preguntas sobre toda suerte de pequeños detalles pueriles. Y bebió porfía con él y con sus sayas. Recordemos que todavía para esta época cuando bebían no era agua, era vino. Entonces tenemos también dos personajes muy entonados. Incluso Gargantúa tenía 5 años. Es que en esa época los niños tomaban vino, les tocaba vino o cerveza, porque si tomaban agua les daba diarrea. Entonces, después de que ellos dos se sienten a conversar, Gargantúa le cuenta a su padre que él se logró inventar el mejor limpiaculos de toda la historia de la humanidad. ¿A través de qué? De un experimento. ¿En qué consistió el experimento? Por ejemplo, dice, en una ocasión me limpié con el velo de terciopelo de una damisela. Es decir, antes de llegar a cuál es el mejor limpiaculos, él se limpia con una cantidad de cosas. Entonces comienza precisamente con el velo de terciopelo de una damisela y lo encontré bien, pues la molicie de su seda me causó gran voluptuosidad en el fundamento. Es muy curioso cómo la palabra fundillo y fundamento tienen una etimología común. Por lo tanto, cuando uno le pide una fundamentación a algo, es básicamente en dónde está sentando su teoría. Entonces, miren que eso también se puede analizar epistemológicamente. En otra ocasión, con una capucha del mismo material, y ocurrió lo mismo. En otra ocasión con una bufanda, en otra ocasión con unas orejeras de satén carmesí, pero el dorado de un montón de cuentitas de mierda que llevaba me desolló el trasero, que el fuego de San Antonio
abrace el ojo del culo al orfebre que las hizo y a la doncella que las llevaba. Básicamente lo que está haciendo Gargantúa es una cosa que también se podría mirar a la luz del pensamiento científico moderno. Obvio, estoy diciendo un anacronismo, pero es el ejercicio del ensayo y el error. Con esto me salió bien, con esto me salió mal. Incluso tenemos que más adelante, algunos brincos y unos párrafos nos dice, luego me limpié con soja, con hinojo, con eneldo, con mejorana, con rosas, con hoja de calabaza, de col, de acelga, de parra, de malvavisco, de gordolobo, que es la seda del culo, de lechuga y con hojas de espinaca, todo ello me dejó como antes, de mercurial, de perspicacia, de ortiga y de consuelda. Luego me limpié con las sábanas, con la manta, con las cortinas, con un cojín, con un mantel verde, con un trapo, con una servilleta, con un pañuelo, con un peinador. No sé cómo le podría uno peinar, limpiar el culo con una peinilla. Pero luego también tenemos más adelante, noten, pasó por ejemplo de limpiarse con telas, con vestidos finos de muy aristocráticos, a luego meterse con la herbolaria y luego pasar precisamente con la peinilla y con lo que son una serie de utensilios. Tómelo como la canción Mi agüita amarilla y los toreros muertos, pero por ejemplo en la versión de François Rabelais. Luego nos habla de que se limpia, incluso se limpia con animales, utiliza animales. En una parte, por ejemplo, aquí nos lo dice, eh, luego con un sombrero, sí, que me hace pensar en los poemas de Raúl Gómez Jatín. Luego me limpié con una toca, con una almohada, con una pantufla, con un zurrón, con un cesto, luego con un sombrero. Y notad que entre los sombreros los unos son de pelo raso, bueno, así, animales, objetos, muebles, se limpia con todo, prácticamente no conviene sentarse en la casa de Gargantúa cuando uno lo vaya a visitar, pero noten que dentro de esa perspectiva, dentro de la tradición medieval, si la unidad de la diversidad, esta unidad es Dios, en este capítulo vendría a ser el culo. Entonces, por lo tanto, vamos notando eh, el elemento de la blasfemia, el chiste, la sátira, pues, frente a lo que es la ortodoxa oficial de la época, de las cosas que no se podían decir. Pero Rabelais las dice. Ahora, ¿cómo concluye, por ejemplo, Gargantúa cuál es el mejor limpiaculos? Él nos dice, no hay mejor limpiaculos que un ansarón con buen plumón. El ansarón, si no estoy mal, es un ganso cachorro, es un ganso cachorro, un pichón de ganso, es un pichón de ganso a condición de que se le sujete la cabeza entre las piernas. Y creedme, por mi honor, que se siente en el ojete una mirífica voluptuosidad, tanto por la suavidad del plumón como por la templada temperatura del lanzarón, que transmite fácilmente al intestino anal y a otros intestinos hasta llegar a la región del corazón y del cerebro. Note, por ejemplo, que habla de la temperatura del animal, lo cálido, que dentro de la estructura de la alquimia, nigredo, albedo, citrita, rubedo, rubedo como la parte cumbre de la alquimia que se asocia con la piedra filosofal y la vida contemplativa y su temperatura, por lo tanto, es cálida y húmeda, corresponde con el descubrimiento de Gargantúa. Incluso, como lo dice él, transmite fácilmente al intestino anal y a otros intestinos hasta llegar a la región del corazón y del cerebro. Lo que vemos aquí es una trinidad escatológica. Está haciendo una burla completamente a lo que vendría a ser esa cosmovisión de la escolástica medieval. Y no creáis que la beatitud de los héroes y los semidioses que están en los campos elíseos radique en su asfódelo, su ambrosía o su néctar, como dicen las viejas por aquí. En mi opinión, su beatitud radica en que se limpian el culo con un ansarón. A partir de ahí, cada vez que yo veo la figura de un místico y un santo, una representación de un místico y un santo, pensaré la teoría de Rabelais, pues según lo que vendría a ser este libro. Entonces, bueno, hoy les iba a hablar sobre básicamente el lenguaje y la relación entre las palabras y las palabrotas.